Karen. Yo te escucho, Gonzalo. ¿Vos me escuchás? Sí, sí, te escucho muy bien, Juan. Bueno, buen día, discúlpame que te haya molestado un sábado tan temprano, pero bueno, ayer hiciste público un tuit donde parece que el gobierno nacional había definido con este escándalo de las vacunas que también incluían en prioridades para vacunar a un grupo denominado personal estratégico. ¿Esto es así? Efectivamente, además nos llamó la atención y tuvimos la inquietud, Gonzalo, desde el momento en el que en entrevistas periodísticas el jefe de gabinete y la ministra de Salud empezaron a justificar este escándalo de las vacunas VIP, porque no se lo puede llamar de otra manera, Así es. un- una salita al costado del despacho del ministro donde se vacunaban los amigos del poder, esto es lo inaudito, y se empezó a justificar activamente diciendo que en realidad esas personas que se saltearon la fila y dejaron sin inoculación a adultos mayores, a personal de salud, a la gente que realmente lo necesita, ahora son personal estratégico. Y cuando Ajá. preguntamos, perdón, ¿por qué son personal estratégico? Nos dicen que es porque está en un decreto. Y cuando se pregunta efectivamente cuál es la razón de ser ese decreto, es porque se vacunaron. Entonces, en realidad parece una tomada de pelo, una más de tantas que ya le vienen tomando los argentinos con la gestión de la pandemia y con la vacuna en particular. Se prometían millones de dosis para esta altura del año, no llegaron ni siquiera un tercio de las vacunas que habían prometido. Se prometió que iba a haber una comunicación clara, al contrario, no solamente el presidente diciendo en sus redes sociales de que estas personas que cometieron esta inmoralidad no merecen un escarnio público. Claro que merecen un escarnio público y en Así buena es. hora que hayan sido miles y millones de argentinos los que se indignaron y pidieron por justicia y por equidad y que nadie pueda estar por encima de otro en nuestra democracia. Y ahora encima la justificación puesta en un decreto comunicada en el boletín oficial de que esa irregularidad y que esa situación que hizo renunciar un ministro, recordemos, al final Claro, no era tan tal grave cual. porque se trataba de personal estratégico. Bueno, la verdad que una vez más no deja de sorprendernos el cinismo del presidente. Desde Juntos por el Cambio pedimos la interpelación del jefe de gabinete, una comisión de seguimiento de todo el proceso de vacunación y claramente un pedido de informes concretos de quiénes son las personas que se vacunaron y que rindan consecuencias tanto en la Cámara como en la justicia en su caso. Juan Martín, este intento de legalizar esto, ¿tiene algún efecto para que no tengan que dar explicaciones en la justicia? ¿Tiene alguna idea de garantizar la impunidad? Como vos decías, se fue un ministro. O sea, hicieron las cosas mal y ahora esto que aparece y sigue apareciendo, vamos a ser sinceros, o sea, no termina el tema de los vacunatorios VIP y los vacunados VIP, porque hoy se conoció una lista de 160 militantes de menores de 30 años en la provincia de Buenos Aires que también se vacunó. Entonces, lo que digo es, este intento de definir de estratégico a este personal, ¿tiene que ver con esto, con que de alguna manera salvarle las ropas para no tener que dar explicaciones judiciales? Mirá, Gonzalo, la verdad es que si así quisiese ser, si esa fuese la intención, la verdad que es muy burda, porque no puede el presidente corregir una irregularidad manifiesta, un acto, un hecho que varios en realidad que llevaron adelante desde el Ejecutivo Nacional, que van en contra del protocolo que se estableció y cuáles son justamente esas bandas de personal, desde el personal de salud, los mayores de 80, las personas que residen en geriátricos, Claro. cosas que estaban claramente estipuladas, que fueron pisoteadas para vacunar a los amigos del poder. Lo que sí creo que está en el fondo, como mínimo, es una justificación de todo lo que falta revelar todavía. Porque Claro. hay, siguen sucediendo y saliendo a la luz miles de casos en los cuales encontramos que militantes y amigos del poder, como bien decías vos, inclusive con esa inmoralidad de tener entre 20 y 30, 35 años, estar vacunado cuando tenemos a nuestros abuelos, abuelas, a nuestros adultos mayores ya un año encerrado con una angustia que en la vacuna ven el final del túnel y que sea como un acto militante en el cual además se
expresa en redes sociales de que tuvieron la posibilidad de acceder a esa condición por el hecho de pertenecer al partido de gobierno, Sí, sí. realmente habla de la inmoralidad de esos jóvenes que también merecen una condena social y que rindan cuentas donde lo tengan que hacer. La justicia está actuando, hay no solamente un pedido de allanamiento que se llevó adelante en su momento en el Ministerio de Salud, sino fiscales que están pidiendo explicaciones e información, y la verdad es que sentimos que como mínimo va de este lugar. Y además, como todos los días aparece un nuevo caso, creo que quisieron hacer una cosa tan amplia, tan abarcativa en términos conceptuales, como para que cualquier explicación se remita a eso, a personal estratégico. Nosotros creemos que personal estratégico significa en definitiva ser amigo del Claro. oficialismo, amigo del kirchnerismo. Eso sería. Estamos, los que son estrategias son todos ellos, menos todos nosotros, digamos, ¿no? Alguna cosa así. Y Juan Martín, te hago una pregunta. En la Cámara de Diputados de la Nación, el recinto donde, bueno, representan todas las expresiones políticas, ¿hay ánimo de avanzar con este pedido que ha hecho Juntos por el Cambio de interpelar al jefe de gabinete, pedir los informes que tengan que hacer? Creo que también hay una iniciativa del senador Fiat y Cobos para hacer un registro nacional. Digamos, ¿hay ánimo en la Cámara? ¿Cómo está la pelea ahí, digamos? Nosotros tenemos el inicio de sesiones ordinarias el 1 de marzo, este día lunes, Ah, donde claro. además vamos a esperar cuál va a ser la explicación que dará el presidente, más allá de esos enojos prepotentes que hace frente a los medios, la oposición y la justicia, y que realmente rinda cuentas y corrija lo que haya que corregir, pero no tiene condiciones ni el tupé de darse por enojado. Al contrario, los indignados son los ciudadanos argentinos que fueron pisoteados por definición de su gobierno. Claro, Eso para arrancar a conversar. claro. Y segundo, en la Cámara de Diputados, desde Juntos por el Cambio, existe predisposición a hacerlo, al contrario, lo estamos exigiendo y esperamos que no solamente el oficialismo se dé cuenta y entienda que dar explicaciones y volver a darle claridad y transparencia a todo el proceso no va a ser una ventaja para la oposición. Tiene que ver con restituir y restablecer la relación de confianza que Exacto. tiene que tener la ciudadanía con un proceso de vacunación que es clave para empezar a resolver los problemas que tenemos con la pandemia y que tanto se agravaron también por las definiciones equívocas del gobierno. Entonces, si no están en condiciones de brindar transparencia a ese proceso, tiene que ver con una responsabilidad de ellos que están conduciendo la crisis y la gestión sanitaria de la pandemia, pero de la oposición lo que tenemos que pedir es rendición de cuentas y claridad y transparencia, porque claramente no la hubo y eso trajo problemas. Lo que Sí. queremos es que de aquí en adelante, insisto, para atrás, que todos los que hicieron las cosas mal rindan cuentas, pero después también que estas cosas no vuelvan a suceder, porque nosotros cuando pedíamos explicaciones, de hecho vino el ministro de Salud, Gonzalo, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y cuando le pedíamos explicaciones, con mucha soberbia y prepotencia nos decían que al final nosotros éramos antivacunas. Sí. Lo que queríamos es que la población no se vacune y que termine contrayendo la enfermedad. Lo que no queríamos es que suceda lo que sucedió. Cuando no hay transparencia, el poder puede avanzar sobre los derechos y libertades de los ciudadanos y ahí es donde se cometen las irregularidades y los actos de corrupción. Y esto es lo que tenemos que evitar a futuro, insisto, Sí, porque no está totalmente. solamente la gestión de la pandemia, sino la vida de miles de argentinos, sobre todo de nuestros adultos mayores, que esperan esa inoculación para poder salir a la calle, reencontrarse con sus afectos y dejar el encierro. Juan, vos decías en un momento de que prometieron millones de vacunas y no vinieron, y tenemos un país al lado, Chile, que diseñó una estrategia mucho más efectiva, o no sé, bien armada, o con gente capaz, y tiene inoculada casi al 17-18% de la población al día de hoy. Ayer venció el 16%, y nosotros estamos creo que al 1%, es así, digamos. ¿Qué es lo que falló ahí? ¿Qué te parece que se hizo mal? Porque no estamos en una instancia donde podamos decir que la pandemia fue bien administrada, y ahora tenemos que decir que el proceso de vacunación tampoco está bien administrado, más con estos vacunatorios VIP, ¿no? Sí, además yo creo que tiene que ver con un atributo, una forma, un método de encarar la pandemia desde el primer momento, Gonzalo, Ajá, que tiene que ver interesante eso, con está esta bueno. predisposición y actitud del gobierno de actuar con soberbia, con prepotencia, de creer que tiene todas las respuestas dadas. Y la realidad es que independientemente de lo que pase en la Argentina, nosotros tenemos claro que no existen manuales y nadie
tiene con claridad cada uno de los detalles para enfrentar esta pandemia en una gestión de gobierno. Eso es cierto. Pero lo primero que tiene que haber es mucha humildad. Claro. Escucha, convocatoria de la oposición, claro. Transparencia, justamente para que las cosas que pueden ser complejas, que pueden tener dificultades, sea una cuestión que podamos encarar entre todos. Nosotros, desde el primer momento en el que el gobierno nos pidió que tengamos un abordaje en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para darle las atribuciones jurídicas al oficialismo para que pueda comprar las vacunas, se encontró predisposición de la oposición. Nosotros fuimos al Congreso de la Nación y algunas cosas que no nos parecía puntualmente como que no lo apruebe efectivamente la ANMAT, la vacuna, no la suscribimos. Pero un proceso más expeditivo que pueda adaptar las circunstancias de la contratación de este tipo a un nivel de escala internacional y con la urgencia que requiere la vacuna, encontró de la oposición un acompañamiento. Sí, ahora, claramente el problema es que frente a ese acompañamiento lo que se hace es tomar no la mano, el codo, el hombro, ir por todo y pretender no darle explicaciones a nadie, no rendir cuentas y además hacer las cosas mal, porque frente a esa prepotencia uno cree que tiene la resolución a todos los problemas, y la realidad es que estamos gestionando en un momento complejo donde las vacunas se escasean a nivel internacional y donde también hay una cuestión de confianza con lo que inspira el gobierno. Y efectivamente, si en ninguna de todas las otras áreas existe transparencia, claridad y cumplimiento de las obligaciones que tiene Argentina como país, ¿por qué sería tan inmediato que lleguen las vacunas a la Argentina? No hay que demonizar a no sé qué empresa porque pidió condiciones... Claro. Condiciones exorbitantes. De hecho, condiciones anormales son las que nos pidieron nosotros, porque estaban pidiendo todos los laboratorios a nivel internacional, que suscribamos en la ley para que pueda la Argentina acceder a vacunas. ¿No lo previeron en aquel momento cuando nos pidieron esa legislación? Claro. Bueno, esto es lo que nos preocupa, que se improvise todo el tiempo, sobre todo sobre la base de la prepotencia, de creer de que yo me las sé todas, a mí no me vengas a pedir explicaciones, no me vengas a cuestionar, nosotros lo vamos a resolver porque sabemos. Y en definitiva después se demuestran los hechos de que las cosas salen mal y hasta con desviaciones de poder que hacen que muchos funcionarios tengan que rendir cuentas de esta inmoralidad que se produjo y que lo que tenemos que hacer, insisto, es restablecer la confianza y el vínculo con los ciudadanos para que el proceso de vacunación pueda restablecer su normal dinámica y podamos encontrar una luz al final del túnel en esta pandemia. Juan, bueno, acá en Funes te cuento, el intendente también se vacunó, digamos, así que tenemos la misma reconstrucción de la confianza. Pero te quería llevar a este plano. Se conoció esta semana el fallo contra Lázaro Báez a 12 años de prisión por un lavado de 55 millones de dólares de corrupción que pudieron comprobar, que sabemos que son más. ¿Crees que hay esperanza en la justicia en que, bueno, justamente la oposición en ese momento lo denunció, hizo de este capítulo de la corrupción uno de los baluartes más importantes y por fin se conoce un fallo que es favorable? Es una bocanada de aire fresco esto para el sistema judicial, para los argentinos, ¿no? En este marco. Bueno, en primer lugar, con lo que decías respecto a la situación de Funes, Gonzalo, sí. Esto es lo que nos indigna centralmente de esta cuestión del personal estratégico, porque ahora cualquiera puede justificar su condición de haberse vacunado a partir de un decreto del oficialismo. Sí. Insisto, la gente no es tonta, no se puede jugar con la comunicación oficial creyendo que con esa justificación pública todo se resuelve. El intendente acá Funes dijo que se vacunaba como no por empresario. Intendente ni siquiera, sino por supuestamente su condición de empresario de la salud. ¿Y os parece que tienen prioridad los empresarios de la salud? Se decía ayer también Moyano, que tiene una obra social y que tiene algún nivel de exposición al virus, igual que alguien que vive en una isla aislado, porque realmente no está en el frente de batalla. Es cierto. Entonces, si toman los recuerdos todos los demás, ¿por qué no lo tiene que hacer Moyano, el intendente de Funes, que es porque sea empresario de la salud, no tiene coronita? Y esto es lo que tiene que hacer justamente el gobierno en un plan concreto para que no existan las derivadas del poder, porque no puede haber nadie que se saltee cuando hay claridad, se comunica y se toman compromisos respecto de cómo se va a proceder con la mayor uniformidad posible en la provincia. Dicho esto, respecto de lo de Lázaro Báez, la verdad es que nosotros lo veníamos denunciando durante mucho tiempo, sí. y se demostró con situaciones muy obscenas. Estas imágenes de la Rosadita en su momento, como después fueron los bolsos de López, demuestran que no hay situaciones aisladas, hay una matriz
clara de corrupción en todo lo que desarrolla el gobierno kirchnerista en sus diferentes periodos. Y también esto se traslada al tema de las vacunas. Entonces, no podemos los argentinos primero resignarnos a que esta es la única alternativa posible. Si la gente hace las cosas mal, el que las hace las paga y tiene que... En el pedido de justicia porque tarda en llegar, pero hay recompensa. Esto que decías vos, una bocanada de aire republicano, Sí, va a ser clave para también la construcción de la Argentina que viene, porque ya no hay más tolerancia con estas situaciones y la justicia no puede ir en el sentido de lo que dice el ordenamiento jurídico, nuestra Constitución Nacional y nuestras leyes, y lo que también demanda la gente, que nuestros vecinos y vecinas están cansados de la impunidad, y esa impunidad además demostrada con ostentación, que claro. realmente va mucho más allá de la inmoralidad. Eh, eh, Esto es lo que sí, empezó a tener alguna senda y camino positivo en la justicia, y esperamos que sea la regla, Gonzalo, y no la claro, excepción de justificar de claro. que hubo un empresario que fue el responsable de todos los males e hizo las cosas mal y él es el que tiene que rendir cuentas. Hubo muchos otros y otras también del otro lado de la ventanilla en Claro. el Estado que hicieron negocios con ese empresario y que también deben rendir cuentas. Juan Martín, decías, bueno, de que hay que escuchar a la gente. Por lo que vemos, ha estado recorriendo la provincia de Santa Fe, estuviste por los departamentos, bueno, de Castellano, vi las colonias, recorriendo varias localidades, ayer en Rosario. Eso que están haciendo es justamente transmitir este mensaje, el mensaje de esperanza de que hay otra Argentina posible. ¿Cómo viene el armado de Juntos por el Cambio? ¿Qué es lo que están proyectando ustedes de cara a las elecciones de este año, no? La verdad que lo que sentimos que tenemos que hacer también desde nuestro lugar, Gonzalo, en la Cámara de Diputados, es obviamente representar a los miles de santafesinos que nos acompañaron con su voto y que nos legaron esa representación. Ajá, Y eso es lo que queremos hacer también en la Cámara con la mayor seriedad y responsabilidad posible, pero parte de ese trabajo, entendemos nosotros, tiene que ver con un ejercicio de proximidad, de vínculo, de escucha con cada uno de las localidades y pueblos de la provincia de Santa Fe, porque en definitiva es ahí donde logramos tener esa proximidad de escucha respecto a los temas que son prioridad para nuestros vecinos, insisto, además para todos los santafesinos en particular, pero también poniendo eje en las cosas que nos pidieron todos los que nos acompañaron en las elecciones, que defendamos como oposición. Y esa es justamente la tarea que tenemos este año en las elecciones legislativas que vienen. Nosotros sentimos que hay que consolidar Juntos por el Cambio. Hemos tenido un ejercicio durante todo el 2020 y 2021 que no ha sido simple, pero que ha tenido una convicción sí. muy profunda de mantener unida la oposición pese a nuestras diferencias, a las cosas en las que no estamos de acuerdo, pero entendemos primero que necesitamos fortalecer esa representación parlamentaria que tenemos en la Cámara de Diputados y sobre todo en la Cámara de Senadores, para que no pueda haber atropellos y avasallamientos por parte del kirchnerismo, y que además hagamos la base para empezar a mostrarle a los argentinos y a las argentinas de que existe una alternativa posible. Se demuestra, las gestiones donde Cambiemos ha estado al frente de la pandemia, tanto en las provincias como en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ha habido otro método, otra convicción, otra forma de comunicarse con la ciudadanía, de vincularse con la gente que le ha pasado muy mal. Bueno, esto, así como pasa en la pandemia, pasa en todos los ámbitos del país, de la economía, de la cuestión Claro. social, de la salud, y tenemos que trabajar también programáticamente en desarrollar cuáles son nuestras propuestas de gobierno, insisto, porque los argentinos piden que tengamos y seamos parte todos colectivamente de la construcción de una alternativa, y frente a eso es lo que vamos a trabajar en la provincia de Santa Fe. Estuvimos, como bien decía, junto a José Corral, que está Sí, recorriendo la provincia, que nosotros sentimos que tiene que ser parte punta de lanza de este proceso en el que, insisto, tenemos que resguardar y hacer un dique de contención en el Congreso de los avances del kirchnerismo. Ojalá nos acompañe en la boleta del Senado, que es tan importante porque allí se define si vamos a tener independencia de poderes y la justicia va a pasar a ser un anexo del Poder Ejecutivo, o si efectivamente conservamos una justicia independiente con todas sus limitaciones. claro. Y ahí vamos a trabajar para representar estas ideas y valores que tienen
miles de argentinos en Eso es toda lo la que, nación de santafesinos en la provincia. eso es lo que se juega, ¿no? El equilibrio político de un sistema que con la idea del vamos por todo por el otro lado. Y bueno, como vos lo decías recién, la experiencia, hay otra manera de gobernar. Creo que José Corral ha demostrado en los 8 años que ha tenido al frente de la ciudad de Santa Fe justamente una experiencia de gobierno muy rica. Yo rescato siempre el tema de lo que es los jardines que ha podido hacer, lo que es toda la primera infancia, cómo ha trabajado en esas cosas. Hay millones de políticas de ese tipo. Nosotros acá tenemos problemas de inundación. Ustedes tienen un modelo de gestión de riesgo realmente premiado a nivel internacional, lo que son los lugares de trabajo para los jóvenes. La verdad que hay experiencia ahí, así que me parece bastante bueno que salgan a recorrer y a llevar este mensaje. Ojalá, como decís vos, que tengamos una propuesta para equilibrar un poco las fuerzas a nivel nacional. Juan, lo que quieras decir ya al final de la entrevista, te mandamos un saludo muy grande acá de Funes y te agradezco mucho la comunicación. Al contrario, Gonzalo, siempre agradecidos y predispuestos a conversar porque sentimos que lugares como Funes, que está también esa vocación pujante, dinámica de Así es. santafesinos que quieren salir adelante, son ejemplos de las cosas que se pueden hacer en la provincia y sentimos también de que es necesario llevar este cambio que se tiene que producir en el país a la provincia y también a nuestras localidades, que en localidades como Funes también se ha demostrado en su momento la gestión de Mónica Tomay que las cosas se pueden hacer mejor, que puede haber un gobierno transparente con compromiso y con tracción al trabajo, y esos son los proyectos que también desde nuestro lugar queremos acompañar y apuntalar, porque si logran llegar a responsabilidades de gestión y de gobierno, seguramente también será mejor para la calidad de vida de miles de santafesinos, en particular de los vecinos de Funes. Así que nuestro agradecimiento, al contrario, y hay una predisposición para cuando necesiten. Bueno, esperamos entonces en cualquier momento tu visita, Juan Martín. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, hemos estado hablando con el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, el radical Juan Martín, donde nos contó más o menos lo que fue esta decisión del Estado Nacional de generar una instancia que se llama personal estratégico, siguiendo esta saga de los vacunatorios VIP que no termina, que sigue despertando cada vez más y quieren encontrar una manera para cubrir estas cuestiones.